tanto, Laura Sarabia rinde declaración ante el Consejo Nacional Electoral sobre Benedetti, que fue su... Comendador. ¿Quién mandaba ahí en esa relación? ¿Laura Sarabia o Benedetti? Debía ser Armando Benedetti, doctor Fernando, porque Laura Sarabia acababa de terminar su periodo como miembro UTL, de Unidad de Trabajo Legislativo, de Armando Benedetti. Armando Benedetti era su jefe. Y en el 2021 o 20 se acerca a la campaña de Gustavo Petro para brindarle su apoyo. Y una forma de acercarse a su campaña era llevándose a su mano derecha, la persona que siempre le manejó la agenda de trabajo, para ponerla a disposición de Gustavo Petro. Pues ahí estuvo Ya. Laura Sarabia, por primera vez la escuchamos decir algo, que no es nada realmente, sobre los audios de Armando Benedetti, donde le dice tantas cosas a ella. Y pues en resumen, aunque vamos a escuchar un par de momentos de lo que ella dijo, en resumen, Laura, lo que dice es cómo llegó Armando Benedetti a la campaña, cómo se interesó en apoyar a Gustavo Petro, pero también dedica un enorme espacio en sus declaraciones a no contestar lo que le preguntan y a decir que ella es víctima de violencia política y violencia contra la mujer por parte de Armando Benedetti. Escuchamos el segundo audio, Quique, de lo que dijo Laura Sarabia ante el Consejo Nacional Electoral. ¿Podría usted manifestarle a esta comisión y al Consejo Nacional Electoral qué relación tuvo el ciudadano Armando Benedetti con la campaña electoral del entonces candidato Gustavo Francisco Petro Rego? Sí, señor. En octubre más o menos del 2020, el entonces senador Armando Benedetti decide apoyar políticamente al entonces senador Gustavo Petro en una futura candidatura a la presidencia, y desde ahí forman una relación política, un apoyo político de manera programática, de construir una posible candidatura que fuera a ser el entonces senador Gustavo Petro. Luego, posterior a eso, más o menos a finales del 2021, perdón, el entonces senador Armando Benedetti toma una posición ya de manera directa en la campaña y era igual que yo, ayudaba a manejar la agenda política del candidato. Se convirtió prácticamente en un coordinador político de determinar si el candidato iba a una ciudad o iba a estar en otra, o qué regiones específicamente el candidato tenía que concentrar su campaña de acuerdo a las encuestas o de acuerdo a la popularidad que tuviera el candidato en ese entonces. Ese fue el papel. Igual que yo. Igual que yo. Eso dice ella. Dice ella, igual que yo. Bueno, Demar, la amenaza de Petro sobre el Congreso. Hay que tomar las cosas con seriedad. Petro ha dicho, o me aceptan el cupo de endeudamiento o dejo de pagar la deuda externa de Colombia. Hay dos amenazas en ese asunto, doctor Fernando. Ojo, porque él va por cupo de endeudamiento y va por reforma tributaria para que se la aprueben en el Congreso. Dos amenazas. Aquí está el trino de Gustavo Petro. Lo que ha dicho Gustavo Petro en esta amenaza es lo siguiente, lo voy a leer completo. El proyecto de cupo de endeudamiento no es plata para el gobierno. Oiga, pues lo que dice Petro. Nosotros no nos estamos endeudando desde que comenzamos a gobernar. No, se están robando el país de a poquitos. El cupo de endeudamiento es para pagar la deuda vigente con nueva deuda, ojalá más barata. Es lo que siempre han hecho todos los gobiernos para paliar el endeudamiento y no dejar caer la inversión pública. Si las comisiones terceras no aprueban el proyecto, simplemente o hay cesación de pagos o tengo que decretar la emergencia económica. No dudaré en hacerlo. Así que invito a las comisiones terceras a la responsabilidad fiscal. Gobierno y oposición en el Congreso deben unirse en este proyecto y propósito. Las granjas solares no son objeto de presión, deben ponerse en todos los municipios del país. Sí, ¿cómo mezcla un tema con el otro? Ave María, por Dios. Ave María, por Dios. Qué confusión mental, qué enredos, qué ineptitud intelectual la de Gustavo Petro. Pero bueno, Hablando de confusión mental, doctor él grita. Fernando, mire usted lo que ha dicho Francisco José Lloreda hace unas horas. Este trino me dejó a mí pensativo porque es que además Francisco José Lloreda es un hombre que aquí hemos entrevistado muchas veces, un hombre serio, exministro, hombre que trabajó mucho en el sector de hidrocarburos en Colombia, y vea usted lo que escribe
en un trino respecto de una visita de Gustavo Petro al departamento del Cauca la semana pasada. Le voy a leer. Gustavo Petro, ¿por qué no le cuenta al país lo que pasó en Popayán? ¿Por qué no le cuenta que en la reunión con los alcaldes, en vez de abordar los graves problemas de orden público, se despachó un discurso nada que ver sobre el uso ancestral de la coca? ¿Por qué no le cuenta que usted de un momento a otro se quedó callado y que sus escoltas lo rodearon para sacarlo del auditorio, pero ante la indignación de los asistentes no tuvo opción que seguir ahí? ¿Por qué no le cuenta que le tocó a Laura Sarabia presidir la reunión, pues usted estaba mentalmente abstraído? O lo que es peor, no quiso atender directamente las inquietudes de los Ah, presentes. ¿Por qué no le cuenta al país que al día siguiente no salió del hotel a la reunión y sí presidió personalmente, que sí presidió personalmente y que no delegó, fue la de a puerta cerrada con los del CRIC? Cuéntele al país de qué se habló con los del CRIC. Es lo que dice Francisco José Lloreda. Esto no es normal, ¿no? El bueno, presidente echándose un discurso, luego se queda callado, no tiene contacto con la realidad. ¿Qué pasó con el ah, presidente? pregúntele a, ¿cómo se llama? Nuestra periodista María amiga. Jimena Duzán. Pregúntele a María Jimena. Duzán. Ella le cuenta qué fue lo que pasó en ese momento. Bueno, entonces Petro amenaza al Congreso y hay desabastecimiento de anestésicos en Colombia. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le Sí, señor. parece? No hay cómo hacer cirugías en Colombia porque hay desabastecimiento de medicamentos, pero el ministro de Salud sigue dando gritos en el Congreso. Va a debate de control político. Lo triste de todo esto, doctor Fernando, es que seguramente no pase nada, como no pasó nada con el debate en contra del ministro de Defensa, que sigue ahí intacto, no pasa Porque ahí nada sigue realmente. el Partido Liberal dándole gusto a Gustavo Petro y Gustavo Petro dándole gusto a los parlamentarios liberales, ¿no? Y el Partido Liberal, el partido de la U, el partido El Partido Liberal, conservador, partido conservador. el Partido Liberal es definitivo, el Partido Conservador a veces tiene posiciones decorosas, pero el Partido Liberal ahí está, listo para servirle a Gustavo Petro en lo que Gustavo Petro quiera. Hoy cuando están estos denuncios en contra de Guadid Mansur, al que hay vinculado directamente Olmedo López con la corrupción y la entrega de, ya vamos en más de 300.000 millones de pesos de este turbio negocio en el que repartieron la plata, uno recuerda que el Partido Conservador inició siendo partido de gobierno de Gustavo Petro. El 7 de agosto del 2022, el Partido Conservador inició siendo partido de gobierno. A propósito, ¿qué dijo Olmedo López a José Manuel Acevedo? Aquí hay varias cosas complejas, ¿no? Olmedo López le lava la cara a Gustavo Petro día y noche. Eso no da buena espina. Pero además también dice que hay gente de oposición que tuvo que ver con este tema de la plata de los carrotanques y lo que se hizo en la unidad de gestión del riesgo. Escuchemos brevemente. Pero que lo de los carrotanques no vale la pena, que hay 200.000 millones de pesos o disponibles o que se fueron para parlamentar. ¿Qué tal? ¿Ah? Vea, aquí está la reacción de Olmedo López en las últimas horas. ¿De cuánta plata en el caso de la unidad de gestión de riesgos estamos hablando? Estamos hablando de 180.000 millones comprometidos y Comprometidos a congresistas esencialmente. comprometidos en proyectos para beneficiar congresistas. 180.000. 180 Por un mil lado, en me imagino, contratos. porque eso no será Sí. todo. Y otro tanto separado para la agenda del año, ¿cierto? ¿Cuánto más? En total la cifra ascendía a 380.000 millones. Si 180.000 ya tenían destinación específica, ¿los otros 200.000 también? Los otros 200.000 tenían propietario. ¿Uno solo? No uno solo, sino uno de los que daba las órdenes dijo, esos son míos, ¿no? Del gobierno. Del gobierno. ¿Quién? Hacen parte de ese proceso. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? 180.000 cuídenlo. millones de pesos comprometidos a proyectos para beneficiar congresistas, lo dice Olmedo López. 200.000 millones de pesos comprometidos a uno que daba las órdenes, un funcionario de gobierno que dijo, esos son míos. Son 380.000 millones de pesos en corrupción. Que no pase con Olmedo López lo que pasó con el director de la cárcel Modelo. Hmm. Todo hay que preverlo, todo hay que temerlo.
Muy bien.